Bienvenidos al Vuelo del Cometa, somos tu podcast de literatura, el único podcast de literatura que habla de rama y medio de Faulkner, conviviendo ambos en el mismo granero. Efectivamente, somos un podcast de literatura, porque la literatura es sexy, ¿verdad, Diana? Que sí, y te vamos a dar un consejo, querido escucha. Si estás usando Tinder y todo va muy bien y por dentro dices, bien, hoy se come familia, pero vas a la casa de tu cita y no tiene ningún libro, quiero que sepas que desde este podcast te decimos que esa noche no puede haber coito, no puede haber sexo, solamente puede haber tristeza. Y en esa tristeza estamos nosotros, tu podcast de literatura favorito, el podcast que te odia porque te juzga. Querida Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Vamos a hablar de los cuentos de Canterbury. ¿Se dice bien? Canterbury, pero ¿por qué estás así? ¿Por Canterbury. qué eres así? Canterbury. Canterbury, Where esa. is Canterbury? Es Canterbury. una. Es ¿Canterbury o una. Canterbury? Canterbury. Canterbury. ¿Cómo? Es una. ¿Qué? Canterbury. ¿Qué? Localization. Canterbury, Una Canterbury. localization Muy de bien. England. Again, in England today. Perfecto, pues el día de hoy anunciaremos al final de este programa al ganador o ganadora de la 34ª edición de Microrelatos del vuelo del cometa, que debo decir que el nivel ha sido impresionante. Entre tanto, quiero que sepáis que la 35ª edición ya está abierta, operativa en el Patreon Vuelo del Cometa hasta el jueves 28 de este mes noviembre hasta las 23:59. Pero, Diana, háblanos de los cuentos de Canterbury. Un Ok. poquito, brevemente, una introducción para que la gente Brevemente. sepa, sí, pero muy brevemente porque... Brevemente, muy poquito. Muy brevemente, porque brevemente. Porque brevemente os voy a contar que efectivamente los cuentos de Canterbury, que es la evolución natural de los episodios que estamos teniendo últimamente, trata sobre la evolución de la literatura. Wow, hemos tenido un feo de conexión bastante grave. Creo que el Mío. ordenador... Ay. Sí, sí, no te preocupes. Arranca de nuevo, empieza de nuevo, por favor. Oh, oh, me estaba quedando estupendo. Sí, lo siento. Bueno, quiero decir, a ver, pues qué es la evolución natural que estamos trayendo. Hemos hecho primero el libro de las invasiones, luego hicimos los mitos artúricos y ahora Ujú. vamos a hacer ya estos relatos que ya es del pueblo para el pueblo. Ya es alguien que no es un noble que escribe. Entonces, vamos a ver representadas a todas las partes de la sociedad inglesa. Así que está muy guay, porque además es una época súper convulsa y creo que, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a tocar todos los palos y vamos a entender muy bien por qué la literatura y los cuentos, sobre todo, que nos gustan tanto en esta casa, llegan a ser lo que son hoy en día. Canterbury. Bueno, redes sociales. Vuelo del Cometa en Instagram, en Twitter, en Threads, en Blue Sky, en Mastodon, en Facebook, en Messenger, IRC, ICQ, KVM, PQR y LWZ. Y tenemos también un taller literario en el Patreon, Vuelo del Cometa. Tenemos varias modalidades. Meteros si estáis buscando un sitio del cual formar parte como comunidad literaria. Meteros y también recordad que tenemos un grupo de Telegram en las descripciones de los programas. Dicho lo cual, vamos a arrancar ya. Contexto histórico, de dónde venimos, métenos en la harina, Diana, por favor. ¿A dónde vamos? Mm. Canterbury. Muy bien, Álvaro. Imaginémonos por un momento la Inglaterra de Chaucer. ¿Quién es Chaucer? ¿Quién es El Chaucer? autor. Bien. Es el siglo XIV. El mundo medieval, tal como se conoce, está comenzando a transformarse. El feudalismo, puta mierda que era el feudalismo, A mí que me había sido encantaba el el pilar. feudalismo. Discrepo contigo. Es como una Ya, comunidad de vecinos con un presidente que siempre quiere salir. Igual. Es igual. O sea, vuestra como una comunidad de comunidad de vecinos, vecinos. como una Claro, comunidad de una vecinos, mancomunidad. una mancomunidad. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. La estrellita, ¿no? Digamos que el señor feudal era la estrellita del portal. Claro. Ese señor, que es un tremendo cuñado que se piensa que lo sabe todo y que además tira los cigarros al patio de vecinos. Ese y, mismo. y- y te queman las braguitas. Ese es vuestro señor feudal. Y Ujú. su hijo era el que tiraba las lentejas, porque no quería comérselas y las tiraba por el patio. Puto Bueno, crack. escuchadme, por favor. Basta el patio de vecinos. Ya no queremos saber más. Ajá. La peste negra, una gran clave. ¿Qué había dicho?
que el feudalismo era la estructura social, y llega a su declive con este punto álgido, que es la peste negra que azotó Europa entre 1347 y 1351. Yersinia pestis medievalis, un bacilo Eh, que vino desde las estepas mongolas, una cosa que mató o sea, mucha gente. otra vez Gengis Khan, ¿eh? Gengis Khan Joder, venía con la horda de oro. Estaban claro. sitiando Cafa, la ciudad de Cafa en el Mar Negro. Ese Y se les episodio. escapó un ratón. Bueno, a ver, hay varias teorías. El caso es que en Cafa ocurrió el asedio de cadáveres, los cadáveres catapultados, que supuestamente eran comunicadores, Portadores. vectores, eran vectores de la peste, pero luego se demostró que no, que Que realmente muertos ya no no, la. muertos No, no, muertos no. muertos nanay porque el bacilo la bacteria no aguantaba. Lo que sí que aguantaba era Lo que daba era puto asco. las pulgas y las ratas que viajaban con la peña. Eso es lo Me que... imagino a la rata enganchada al cadáver ahí, Sí, cuando las catapultaban. Sí. como el de Ice Age, igualito. Esa imagen, Sí. tal cual, científicamente empírica. Adelante, por Hay favor. una escena en los libros de The Witcher en los que Ciri está como caminante de planos, está aleteando por ahí, que aparece en un lugar de estos y es altamente culpable de una de estas cosas. Bueno, Wow. Sapkowski. leeros los libros. Bueno, total. La peste negra, estábamos hablando, ¿no? De estos Ujú. años, entre 1347 y 1351, reíros del COVID. Redujo la población, la diezmó. Cerraron sesión no sé cuántos millones de personas, Treinta por alterando, ciento de la población de Europa seguro y en algunas partes del territorio que a día de hoy se identifica como España en todo su conjunto, han habido sitios como la Plana de Vic donde falleció más del 60% de la población. Ajá, que se sepa, o sea, que imaginaos los que tenían que morir. eso Muchas es. gracias a la Wikipedia que ha venido esta noche al programa con Un nosotros. placer. Me encanta. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues que al final, a consecuencia del declive del feudalismo y de esta gran plaga, pues se alteró para siempre el equilibrio de poder. Ujú. Los trabajadores rurales, que eran escasos, cada vez más conscientes de su valor, empezaron a reclamar mejores condiciones. Bueno, de hecho, voy a decir otro dato de mierda, y es que cuando empezó a morir gente en el campo, los campos como tales se dejaron de trabajar. Entonces comenzó a haber un boom, un I más D en el mercado lanar, y así fue como comenzó poco a poco a migrar una forma de trabajo a otra. O sea, necesidad pura y dura. Pura y dura. Lo que siempre mueve a la sociedad. Sí. Está muy bien. Ujú. Os voy a hacer que me necesitéis, dijo el telar. Mm. Bueno, eh, esta gente empezó a reclamar mejores condiciones y aunque el sistema de clase seguía siendo rígido, se vislumbraron los primeros signos de una sociedad más fluida, donde el talento y la habilidad podían empezar a competir con la nobleza de sangre, es decir, chan chan chan, la burguesía, esa que no llegó a Rusia. ¿Tú y yo somos En este contexto, burgueses? tú ¿O y yo so... somos tremendos burgueses, Wow. pero no, no te creas, nosotros somos clase trabajadora Vale. porque trabajamos por cuenta ajena, para empezar, no somos artesanos ni tenemos empresas. Bueno, tú sí, pero no somos emprendedores como tal, Vale. ni artesanos. Bueno, tú sí, pero yo no. Es una O sea que asalariada de tuyo. yo sí que soy un burgués entonces. Tú eres bastante burgués. Entonces, Por muchos motivos, pero no quiero hacer sangre hoy porque hemos dicho que paz. pero, vale, continúa. Vale. Bueno, en este contexto, Chaucer escribe Los cuentos de Canterbury, una obra que refleja y al mismo tiempo cuestiona las estructuras sociales de su época. La Ujú. estructura misma de la obra es revolucionaria. Un grupo de peregrinos, Vale. uy, 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 perdón, uy, 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 el aire, ¿eh? Alerta ictus. que van Cuidado, desde cuidado. nobles hasta campesinos, viaja al santuario de Santo Tomás Becket en Canterbury. Y por eso son los cuentos de Canterbury. Ujú. Cada uno cuenta su historia, a cada Canterbury. uno a su bola, ¿no? Y Ujú. esas historias abarcan una variedad de géneros y estilos que capturan la riqueza y la complejidad de la sociedad medieval. Una cosa, un Ah, detalle. Esto te lo dije cuando estabas preparando este ¿lo de la programa. paz? Ah, No, el de Camerón. El de Camerón se parece mucho.
estructuralmente hablando me refiero, no es que Sí. sea el mismo rollo exactamente, pero el de Cameron Ujú. es un montón de gente que van a un sitio y ahí son un montón de historias cortas y la plaga también está presente. Lo que sucede es Ahora que... veremos. Sí, dígame usted. Nada, digo que ahora cuando veamos y estudiemos en profundidad la figura de Chaucer, veremos que como fue diplomático en muchos lugares de Europa, pues tuvo muchísimas influencias por esa parte. Vale, vale. Pero yo creo que los cuentos de Canterbury o Son Canterbury anteriores, son previos al de Cameron. Curioso. puede ser. Sí, 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 Puede ser efectivamente. porque este señor, ya te digo, que sentó un precedente a todas luces en la literatura posterior. Era un pro de la vida este hombre. Ahora, era Bueno, el Brandon Sanderson de la literatura de la gente que se moría. Ja, la campesinos. gente que se moría. No sé quién es el señor del que usted me habla. Bueno, Estoy hablando de Geoffrey Chaucer. vámonos. Vale, ahora, el idioma. Chaucer escribe en inglés medio, una etapa del idioma que se encuentra en transición, es decir, el inglés no era lo que es hoy día. Para entender su importancia debemos retroceder un poco. En 1066, no lo he dicho mal, 1066, tela, la conquista normanda trajo el francés a Inglaterra como la lengua de la élite, es decir, que como los normandos ganaron la guerra, se quedaron como los nobles de Inglaterra. Y los Ujú. nobles de Inglaterra pasaron a ser el escalafón más bajo de la nobleza, aunque siguieran siendo nobles. Total, que quien mandaba eran los franceses. ¿Y qué se hablaba en la corte? Francés. Maravilloso. Ah, Otsita. Maravilloso. Vale, durante casi 3 siglos el inglés quedó relegado a las clases populares, mientras que el latín dominaba que lo dominaba la iglesia y la educación, y el francés, pues el idioma del gobierno y de la corte. Una pregunta. ¿El inglés a dónde quedó relegado? ¿A dónde? Al vulgo. De dónde jamás debería haber salido. Mierda de idioma. Eso díselo a Shakespeare. Oye, a mí me encanta el inglés. Mierda de Es idioma. que, Ay, mira, ay, es you. Son indios. Ay, you. gente que no se complica la vida. ¿Sabéis cómo se llama el coxis? ¿Cómo se llama coches? Sitbone. Perdona, ¿lo puedes repetir? Sitbone. Guapísimo. El Continuemos. hueso de sentarse. El hueso de sentarse. Bravo. Bravo. La corcusilla lo llamamos aquí, no sé quién es peor, también te Can- digo, ¿eh? Canterbury. Bueno, volvemos, por favor, volvemos, que hoy estamos desatadísimos, ¿eh? Volvemos al siglo No, es que XIV. estoy muy metido dentro de la movida. Es Estás que a tope, ¿eh? está a tope porque es muy histórico esto, me gusta Sí, mucho. sí, sí, sí. ¿Te hago más escaletas así? Por favor, sí. ¿Te apetece? Sí. Gracias. Bueno, siglo XIV, situémonos. Un periodo de cambio lingüístico. El inglés comienza a recuperarse como lengua de uso generalizado. Es un inglés diferente al que se hablaba antes de la conquista, es verdad. Ahora está lleno de préstamos del francés y del latín. Vamos, que le queda de inglés, pues el nombre. Lo que lo convierte en un idioma mucho más rico y más flexible. Aquí había un problema, ¿eh? ¿Qué han Y metido? es que, Una palabra nueva. Venga, chicos, hemos pasado de 7 a 8. ¡Wow! oye, de 7 a Literatura. 8, imagínate, no, pero de 7 a 8 no, pero imagínate que doblas las palabras, que tienes 50 y de repente tienes 100. Pues pasas de ser un niño de 2 años a ser un niño de 4. No quiero decir nada. Aquí tenían un guirigay porque había un problema grande, y es que la gente del norte no se entendía con la gente del sur, en inglés. O sea, claro que tenían un problema gordo, quiero decir. Es que no había un dios que se entendieran entre ellos. Entonces, Claro, había una necesidad acuciante de que la gente se entendiera al hablar. Porque no es que viniera un barco de España y no tuvieran ni pajolera idea de qué se estaban diciendo. bueno, te voy a decir No. una cosa que creo Es que que era el vecino de abajo con el que no te entendías. yo vivo en Valencia. Creo que alguna vez lo he dicho Yeah, ya. ¡Yeah! yeah. ¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Qué fem? Bueno, escúchame. Vivo en Valencia y el valenciano, durante muchísimo tiempo, la dictadura de Franco, para la gente sobre todo de Latinoamérica, que no sabrá mucha historia de España, o sí, sé que sí, genial, el caso es que no se podía hablar valenciano en las calles porque estaba mal visto. Entonces el valenciano se ha quedado reducido a el poble. Cada pueblo tenía su forma de valenciano. El caso es que yo, en España, hice cursos reglados, formación reglada, y estudié valenciano con valencianos de diferentes pueblos.
¿Te puedes creer que entre ellos, de forma escrita, no se entienden a veces? Que la forma en la que la yaya del poble d'Algemesí lo decía de una manera y la otra en Divendres lo decía de otra. Y ¡wow! El caos. Y el profe de valenciano se partía mucho el culo. Y yo, Bueno, me como parece ven, bien por parte del como ven, del profe de valenciano. y yo sacaba dieces. Que sepáis lo integrado que estoy. Como ¿En extranjero valenciano? latinoamericano, súper integrado. Sí, señor. Algún día os diré una frase entera en valenciano. Entonces, esto sucede. Pero hoy no es ese día, No, no, hoy no. por lo que sea. Continúa. Bueno, quiero que sepas que ayer me hablaron en valenciano y yo me enteré de todo. O sea, que no te cuelgues tantas medallitas. Wow. Bueno, el caso es que Chaucer aprovecha esta nueva vitalidad del inglés y demuestra que puede ser tan elegante y expresivo como el francés o el latín. Con los cuentos de Canterbury, legitima al inglés medio como una lengua literaria, marcando el inicio de la tradición que culminaría siglos después con autores como quién, como el autor inglés por excelencia, por Dios, El al Quijote. que... Te mato, tú. Es Escúchame, que el Valencia. esto es ¿Qué te pasa? como el meme que aparece Morgan Freeman y te ponen desde Washington la palabra, la fecha, todo mal. O sea, he dicho el Quijote. Sí, sí. Ni Sí, siquiera he he dicho visto. Cervantes. Hablamos Sí, de me he Shakespeare. dado cuenta. Hablamos Hablamos de de Shakespeare. Shakespeare. Pongamos que hablamos de Shakespeare. Algún Algún día le haremos un día programa. haremos un especial. A él Sí. y a toda la gente a la que le robó. También. ¿Qué? Oh, wow. Canterbury. Ismouth. Pero Venga. no es solo el idioma lo que hace que Chaucer destaque. Es cómo lo utiliza. Y aquí vamos a abrir el melón. En los cuentos de Canterbury, cada narrador tiene su propia voz distinta, lo que refleja no solo su clase social, sino también su personalidad y perspectiva. El caballero, por ejemplo, cuenta un romance caballeresco lleno de nobleza y heroísmo, porque es de lo que va su rollo. El molinero, por otro lado, narra una fábula vulgar y cómica que satiriza las aspiraciones amorosas de los campesinos. Y la mujer de Bath, una de las más importantes, quizás el personaje más memorable de toda la colección, por lo irreverente que es, Ujú. usa su prólogo para desafiar las normas de género y defender su visión del matrimonio como una lucha de poder. Vale. Bueno, el autor, digamos que domina una variedad de estilos y géneros, desde la fábula moralizante, como ya hemos dicho, hasta la comedia escandalosa. No se priva de nada. Esto no solo demuestra su habilidad literaria, sino que también refleja la diversidad de géneros populares en su tiempo. El romance caballeresco, la fábula, la alegoría religiosa, todos tienen cabida en esta obra, lo que la Ujú. convierte en un verdadero mosaico de la cultura medieval. Sí. Es muy, muy chulo, así pensado. O sea, porque solo te tienes que leer un libro y ya lo tienes todo ahí. No tienes que leer 700.000. Total. Bueno, a ver, yo no sé si a día de hoy, no sé si habrán adaptaciones, imagino que sí, porque al final los cuentos de Canterbury son muy, Son como muy sonados, ¿no? son muy Yo me sonados, acuerdo es que una cuando constante. me los leí por primera vez fue porque salían nombrados en Seven. Y dije, uy, me los tengo que leer. ¿Qué? ¿En Seven? En Seven, Morgan Freeman busca no sé qué referencia de los cuentos de Canterbury. Y es que no me acuerdo, hace mucho que me lo leí, o sea, hace mucho que no veo esa peli. Aunque todos deberíamos verla una vez al año. Efectivamente. Pero Ben-Hur y recuerdo. Seven. Ujú. ¿Cuál? Ben-Hur y Ben-Hur. Seven. Pero Ben-Hur, ¿por qué? ¿Porque la Ben-Hur, echan en la tele o qué? efectivamente, te la comes Ah. con patatas siempre que la ponen. La he visto en mi puta vida de primate. Es que yo me daba sarpullidos. Algún día la verás. Algún día la verás. Espero que Bueno, no. El caso, la novela, los cuentos de Canterbury no son una novela, es una antología, por así decirlo. Pero ¿tiene hilo conductor? claro, tiene el Ah, hilo conductor de que los peregrinos llegan a un esa banquete, posada. ¿no? Es una comida No o es algo una así. posada realmente. No es una posada de paso, pues como que el que está haciendo el camino de Santiago y para en un de peregrinos, en un albergue de peregrinos. Estaba Ujú, preparado exclusivamente para eso. claro. Entonces, pues se juntan allí pues toda clase de personas, porque todos peregrinaban.
Así que se juntan allí y empiezan a contar pues cada uno un cuento. Y ese es el hilo conductor, Vale, que cada uno habla un poquito de su movida. sin ánimo de desanimar a nadie, la mayoría, excepto dos de las obras que componen el libro, son en verso. Yo no sé qué versión te has leído tú, Diane. Diane, ¿era una adaptación lo tuyo? Bueno, sí, Vale. Y la no es adaptación, literal. y Sí, la sí, sí, adaptación sí. se lee Se lee muy aceptablemente bien. bien, Vale. se lee muy bien. Vale, es que Ah, últimamente en el Vuelo del Cometa, claro, mientras, como somos muy esquiroles de la realidad, ¿ah, sí? sí, porque efectivamente las modas literarias nos sudan un poco los cojones, entonces hablamos de cosas que nos apetece. Entonces, Viejunes, claro, normalmente. los cuentos de Canterbury a día de hoy, ¿los recomendarías a estas buenas gentes que nos escuchan? Yo creo que sí. Yo Vale, creo que sí, te voy a hacer una reflexión muy breve. vale. Tenemos una idea de la época medieval totalmente oscura y como paupérrima, como muy pobre, como muy miserable. Y yo creo que esto nos ha llegado a través de las películas. Pero es que la realidad medieval no tiene nada que ver con eso. Es que era una época muy rica culturalmente bueno, pues a mí siempre me gusta pensar qué nos habría pasado si no hubiéramos sido pisoteados por la religión. O sea, ¿dónde estaríamos ahora? Pero como nos ha pasado, se empezó a despuntar un poco ahí. Entonces, creo que está muy bien leerse este libro a día de hoy porque la idea que tienes del medievo no tiene nada que ver con la realidad. Pues mira, solamente por eso que acabas de decir, te aplaudo, vale la pena. Yes, estoy contigo, te voto. ¿Dónde puedo dejar mi voto? Aquí, Aquí. votado. Vale, perfecto. Gente de YouTube, venir al canal del Bueno del A ver Cometa. dónde me ha dejado el voto. Así veis dónde le he dejado el voto a Dayan. Continúa, por favor. Bueno, por supuesto. A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos diciendo que es el mosaico de la cultura medieval, que es un fiel reflejo de lo que era la sociedad por aquel entonces. Porque ahora lo hablaremos, pero bueno, el autor bebe un poco de todas las fuentes de todos los ámbitos sociales. Entonces, no podemos ignorar que el trasfondo histórico y social impregna cada palabra. O sea, lo que os decía, es que es medieval, es el medievo, básicamente. La Iglesia, por ejemplo, ocupa un lugar central en la vida medieval, pero también está siendo cuestionada constantemente. La corrupción dentro del clero es un tema recurrente en los cuentos de Canterbury, donde personajes como el Mm, fraile o el monje son retratados como hipócritas y muy mundanos, nada santos. ay, Eh, ay, ay, los ay, santitos. Es que no existen los santos, queridos ay. míos. No, pero No bueno, es verdad que hablamos existen. en el programa ¿Dónde? anterior. Wow, previously, en el Bueno del Cometa. Previously, estábamos debatiendo sobre quién podía ser el autor, bueno, el recopilador de los ciclos artúricos y dijimos que era un señor que era un casquivano, que no podía hablar muy fácilmente, ¿no? Podríamos Ah, pensar que no podría hablar muy fácilmente de los ideales caballerescos, pero ¿quién? ¿Quién? Oh, dime tú, Álvaro, por favor, ¿quién conoce mejor el pecado que el pecador? me parece una Mr. reflexión Lewis. estupendísima. Aparte, estoy totalmente de acuerdo contigo. Otro voto. Ping. Sigamos. Esto refleja el creciente descontento con la Iglesia que culminaría décadas después con la Reforma Protestante. O sea, poca broma con esto, que por aquel entonces todavía Enrique VIII no había querido divorciarse de nadie. Al mismo tiempo, en este rollo, ¿no? El humor y la sátira de Chaucer son herramientas poderosas para criticar las estructuras de poder. Que luego veremos quién era Chaucer, que yo no sé si era el más para hablar, Mm, pero bien. Aunque él mismo, os voy a contar, venga, os lo cuento. venga, va. Aunque trabaja dentro del sistema. Contaremos más adelante que Chaucer fue funcionario de la corte y tuvo cargos muy importantes. No teme exponer las contradicciones de su sociedad. A mí esto me sorprende un poco porque la vida iba así, ¿no? Tú tenías, tú hacías tu trabajo y por eso ganabas X libras al año. Y Ujú. luego los reyes o los nobles, como el que patrocinaba a Chaucer, lo veremos un poquito más adelante, te otorgaban movidas. Por ejemplo, Chaucer escribe una novela que le encargó no sé quién. Pues venga, 10 libras más al año vitalicias como recompensa.
Que has hecho no sé qué haciendo ¿cómo se llama estos que viven en otros países? Extranjeros. No, estos que viven en otros países, pero que los mandan diplomáticos. Ah, diplomáticos. Que has hecho guay de diplomático tal, pero ahora te vuelves. Venga, pues te pongo otras 10 libras vitalicias Escucha, pero para ti. eso se llama productividad variable. No, porque eran vitalicias. O sea, Ah, pero bueno, claro, como que te lo ibas ganando, ¿no? Ibas vale. diciendo, ay, mira qué majo, mira, toma 10 libras para ti, para toda la vida, ¿eh? Ay, no te las gastes todas, Truán. ¿Sabes? Ah, Así era. ¿por qué Bueno, en no, fin. por qué no, por qué no puede seguir siendo así? Quiero decir, ¿por qué no podría? Quiero decir, ¿por qué Sí. a Felipe VI no le gustan mis libros y me manda a Bélgica o a Venecia y me da más dinero? ¿Por qué yo no puedo ser como Chaucer? ¿Pero por qué quieres ir a Bélgica o a Venecia? Porque empiezan por B, Po- E, las dos B, B, B. V. Bueno, V, B, se por B. era Venecia, B, Bélgica. porque, a ver, Chaucer era como una especie de funcionario, ¿no? Era un funcionario. Chaucer era funcionario, realmente. Sí. Vale, vale, Bueno. pues ya tenemos algo en común. La próxima vez voy a poner primero contar la vida del señor y luego ya el Vale, contexto histórico. perfecto. Bueno, total, que hablábamos de que Chaucer, a pesar de vivir con esa gente, pues no les importaba ponerles a caer de un burro y, bueno, de exponer las contradicciones que tenía toda la sociedad. Los cuentos son un espejo, pero también una lupa, que amplifica las tensiones y las desigualdades de la Inglaterra medieval. Finalmente, pero no por ello menos importante, siempre había querido decir esta frase, no podemos olvidar el marco narrativo, una peregrinación. Las peregrinaciones eran prácticas religiosas muy comunes, pero también oportunidades sociales. Era un lugar donde personas de diferentes orígenes podían mezclarse, aunque solo fuera temporalmente. Bueno, pues el autor utiliza esta estructura para reunir a personajes que normalmente no compartirían el mismo espacio. Es muy raro que un caballero se encuentre con un molinero. Hombre. Y el resultado es una obra coral magistral. El contexto Ujú. histórico, literario y lingüístico de los cuentos de Canterbury es tan rico como las mismas historias. Chaucer escribe en un momento de cambio y su obra captura esa energía de transformación. Su uso del inglés medio, su dominio de los géneros y su capacidad para dar voz a una sociedad diversa lo convierte en una figura fundamental, no solo para la literatura inglesa, sino para la literatura universal. Wow. Por favor, ponme aplausos. ¿Te meto aplausos? Bueno, ya Vale, no. pero quiero que sepáis, yo lo meto con delay, que, ojo, porque entre los pagos vitalicios que te daba Eduardo III, había uno, Chaucer hizo algo, que no está claro qué es lo que es, pero básicamente lo que le pagó es un galón de vino diario por el resto de su vida. Toma ya, ¿eh? Un galón de vino Grandioso diario. tú. Pero, Vitalicio. o sea, escucha, y habría alguien encargado de llevarle a ese señor su galón de vino diario. Tú, mi señor Chaucer, su galón de vino. Efectivamente. Y Chaucer, me lo merezco. Claro que Y sí. Chaucer, joder, que estoy a dieta, llevo 3 días sin beber, tengo ahí 3 galones. No sé a Efectivamente. quién se lo voy a dar. O sea, en fin, ¿sabes? Esto sucedió en el día de San Jorge del año 1374 y era un día en el cual Eduardo San Jordi. III, día de San Jorge, San Jordi para los amigos de Cataluña, efectivamente, y nada, se ve que era un día en el cual el rey pues premiaba a los literatos y artistas del Oye, y lugar. no me puede dar el dinero y yo ya me lo gasto en vino o en leche o en lo que a mí me dé la gana. No, Digo, no, no. Vale, no, bueno, nada. un puto galón de vino Pero diario para era ti. vino rico. Para ti para siempre. No Oh, lo sabemos. No lo es que para aquel sabemos. entonces vete tú a saber. Chaucer. Bueno, una lectura, ¿vale? Canterbury. Que Vamos. estamos hoy muy rebeldes, No es verdad. ¿no? No es Bueno, verdad. yo sí, porque no me he peinado y parezco el cantante de The Cure. Ya quisiera el de The Cure dar menos asco. Ya no, ¿eh? Ya no parecerse a ti, Diana, que habría estado muy bonito que lo dijera, no. Dar menos asco. Va, tírale. Lee. Todos deberíamos hacer lo posible para evitar esta promotora y servidora de los vicios, esta portera del umbral de los placeres, cuyo nombre es ociosidad. Deberíamos combatirla con su oponente, es decir, con la laboriosidad o la diligencia, para que el diablo no se apodere de nosotros por nuestra indolencia. Pues una vez observa a un hombre ocioso,
ese que no está acechando de continuo esperando atraparnos, ese que no está acechando de continuo esperando atraparnos con sus 1000 sutiles engaños. Lo caza con su red, no dándose cuenta a este hombre de que está agarrado por el enemigo hasta que ya lo tiene por la solapa. Deberíamos trabajar en serio para oponer resistencia a la ociosidad, pues aunque solamente nos preocupamos de esta vida, resulta evidente que dicha ociosidad es una maldita torpeza de la que no se deriva nada bueno o beneficioso. La pereza tiene la ociosidad al otro extremo de la correa, sirviendo solamente para dormir, comer, beber y devorar el producto del trabajo de los demás, con el fin de alejar de nosotros el tipo de ociosidad que es causa de tantas calamidades. He tratado aquí de traducir fielmente de la leyenda áurea su gloriosa vida y pasión. Oh, tú, cuya guirnalda está entretejida de lirios y rosas, me refiero a ti, Santa Cecilia, virgen y mártir. Esto te lo dedico a ti. Me lo dedicas a mí, me parece maravilloso. Porque es lo contrario de la ociosidad, Álvaro. Ahora siempre está liadísimo. Álvaro Aparicio es una persona repugnante. Esta parte, ¿a qué parte de la obra corresponde? Esto es el relato el cuento del cura, del párroco. El cura. ¿Quién iba a ser, verdad? Vale. Sí, no, me refiero a ti, amén. Santa Cecilia, virgen y mártir. Bueno, creo que ahora vas a hablarnos un poquito del señor Geoffrey Chaucer. Aunque un poquito ya más. Hemos dado algunas pinceladas, sabemos que un día el rey dijo, pues toma para ti, aquí tienes un tetrabric. Bueno, pero es que este hombre, su vida estaba llena de estas moviditas, ¿eh? Es que servir a los nobles debía ser cada día una aventura nueva. Yo me imagino al rey Eduardo III que se levanta de su cama por la noche, va a la nevera, coge un tetrabric de vino, del más barato, de garrafón, y se lo deja ahí, como riéndose, se lo deja a Chaucer en la puerta. Y todas las noches le deja, ¡qué gracioso soy! Es que es vitalicio, claro. Como la palabra, hablo en inglés, vitalicio, no hay ninguna palabra, porque no creo que tienen 9 palabras solamente, pero bueno, una que sea Forever, vitalicio. ¿no? Forever es la palabra para todo. Para todo. Para siempre. Le dejo un tetrabric en la puerta a Chaucer. Y Chaucer, de Don Simón. A lo mejor Chaucer no está en su casa, no está y vuelve a lo de mejor viaje. Chaucer, claro, a lo mejor Chaucer se ha ido de misión diplomática. Y cuando vuelve, está ahí el rey detrás de un árbol mirando. Ay, cuando vea ahí la montaña. Qué gracioso soy. Todos los Te odio, colega. Toda la montaña de tetrabrics, porque así es como funciona la corona. Y no es magia, son tus impuestos. Le pagábamos el vino todos a Chaucer, quiero que lo sepáis. Ay. Bueno, escucha, vamos a hablar un poquito de Chaucer, no, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que va a venir el típico soplapollas a decir, es que os habéis burlado de no sé quién. Que no, coño, que es que estamos de buen humor. Venga, tírale. No os acostumbréis. No. Bueno, Godofredo Chaucer. Geoffrey Chaucer, Godofredo, ¿no? ¿Se dice Godofredo? ¿Joffrey? ¿Joffrey Godofredo? Me gustaría pensar que sí. A ver, Joffrey, nombre español. Ojalá sea Godofredo. O Gregorio. ¡Ostras! Es verdad, es Godofredo. ¿Es Godofredo? Es Godofredo. Joffrey, para el que os gustaba el de Juego de Tronos. Hostia. Godofredo. Joffrey Baratheon. Baratheon. Todo el glamour, ¿eh? Joffrey Baratheon es Godofredo Baratheon. ¡Wow! Sí. Wow, ¿eh? Bueno, Godofredo. Godo, para nuestros amigos. Venga, vamos. Nació en Londres alrededor de 1343. La época no se sabe, porque, bueno, pues por aquel entonces, pues todo era muy ambiguo. En el seno de una familia acomodada de comerciantes de vino. Ya me dirás tú si necesitaba el galón del rey. Pues pobrecito. No. Este contexto es clave porque, aunque no pertenecía a la nobleza, Chaucer creció en un ambiente que le permitía moverse entre diferentes clases sociales. Ya os hemos contado que aquí ya estaba un poco el despunte de los artesanos, que son los antecesores de la burguesía. Uh-huh. Su contacto temprano con el comercio le dio una perspectiva pragmática del mundo, y su vida posterior de la corte lo expuso a las complejidades del poder y la política. A diferencia de muchos escritores de su época, Chaucer tuvo acceso a una educación amplia, lo que no he tenido yo.
Aunque no hay registros detallados sobre dónde estudió, se sabe que dominaba el latín, el francés y el italiano, además del inglés. Este conocimiento de lenguas y culturas extranjeras sería fundamental en su obra, donde las influencias continentales se entrelazaban con la tradición inglesa. Su vida estuvo marcada por el servicio público. Durante la Guerra de los 100 Años sirvió como soldado en Francia y fue capturado en 1359. Tendría 16 o 17 años. Su rescate, ojo ahí, este dato me encanta, es que me vuelve loca. Pagado por el rey Eduardo III, ya demuestra que Chaucer tenía conexiones significativas en la corte. Aunque yo creo que no mucha, pues los rumores dicen que su precio fue ligeramente inferior al de rescate de un caballo de raza. A ver, es que... Quiero decir... Gente, ¿sabes? Gente no siendo noble, entonces ¿qué esperas? O sea, gracias... Bastante, Bastante. Gracias que te sacamos de ahí. No, tampoco te pongas muy Tampoco te ahí. flipes. Ponte a escribir con tu vino, anda. Tira para allá. Chaucer. Canterbury. El cautiverio. El cautiverio y rescate de Chaucer no fue un simple episodio anecdótico, sino un punto de inflexión que moldeó su vida y su perspectiva. Este evento le permitió reforzar sus conexiones con la nobleza y ampliar su exposición a culturas extranjeras, y probablemente desarrollar una empatía más profunda hacia las complejidades humanas. Vamos, que estaba hasta las narices de escuchar cuentos y penas. Tras su liberación, comenzó una carrera como funcionario y diplomático. Fue parte del servicio de la familia real y ocupó diversos cargos, desde controlador de aduanas hasta embajador. Es muy curioso porque esto de controlador de aduanas le dijeron, ¡Yeah! Pero tienes que ser tú, ¿eh? Aquí no te me vayas, ¿eh? Aquí tú vas a cobrar mientras estés aquí en el cargo. Pero... No te creas que... Chaucer es un ejemplo de lo que ninguno de vosotros y vosotras, jóvenes oyentes del vuelo del cometa, tenéis que hacer. Cuando entréis a un trabajo, no demostréis ningún tipo de aptitud ni ganas de hacer nada. Porque en cuanto hagáis algo, ¿sabes lo que va a pasar? Que os van a mandar a controlador de aduanas y de embajador porque sois eficaces. ¡Ja! ¿A que sí, Diana? Pero yo quiero ser embajadora. ¿No puedo? No, ya no, ¿verdad? No. ¿Qué pasó con Chaucer entonces? Pues que le dijeron que no se podía ir, pero claro, luego dijeron, es que también es embajador. Y entonces siguió cobrando lo de las aduanas, aunque no estaba él. Bien. Oh, wow, ¿eh? Está perfecto. No sé quién me estaría entonces allí, pero no cobraba. Estos roles le dieron la oportunidad de viajar a Francia, a Italia y a otras partes de Europa, donde entró en contacto con las grandes corrientes culturales y literarias del continente. Uno de los momentos más importantes de su vida fue su estancia en Italia en la década de 1370. Allí probablemente conoció las obras de Dante, Petrarca y Boccaccio. Estos escritores italianos influyeron profundamente en Chaucer. ¿Qué te ha dado un aire? ¿Qué te pasa? Que me ha asustado, porque ha entrado alguien en casa. ¿Estás asustado? Escúchame una cosa, pero ¿qué vives? ¿Vives en la calle o cuál es tu problema? ¿Vives muy cerca de...? Pues no sé, es que estaba yo pensando en Boccaccio y en su... ¿Y qué he dicho por teléfono? No entréis, no entréis. Pero Giovanni Boccaccio, uno de los padres de la literatura italiana, junto con Dante y Petrarca, autor, como os comentábamos antes, y Diana va a aprovechar para hacer una tremenda bomba de humo porque se acaba de levantar, pero no pasa nada, yo sigo hablando solo porque a mí me pagan por hablar. Mentira, no me paga nadie, pero yo sigo hablando. El señor Giovanni Boccaccio es el autor, fue mejor dicho porque está súper muerto, del Decamerón, que es un libro muy parecido a el libro del cual nos está hablando ahora mismo Dayan. Algún día haremos un especial del Decamerón y quiero que sepáis que en Netflix tenéis una serie que es purita mierda, pero que pone en contexto un poco... Pone en contexto un poco de qué va la vaina, por si queréis una aproximación a la obra del señor Boccaccio. Claro, en lugar de leeros el libro, que os leáis el libro. Leche ya. Y hay una película también de Pedro Páramo que, de hecho, iba a hacer un golpe de estado. Os voy a contar toda la historia. Yo me vestí, me levanté de la cama, me subí al ascensor, fui a la planta de los productores del Bueno del Cometa y les dije, que quiero hacer un programa de Juan Rulfo, que hay una película de Pedro Páramo. Pero me dijeron, ¿pero tú la has visto? Y
y he dicho, ¡no! Y me dijeron, pues mírala y se te van a quitar las ganas. Así que por eso estamos hoy haciendo un programa ¿Qué, sobre los cuentos de Canterbury. qué os parece el uruguayo hablando valenciano? Bueno, no he dicho nada en valenciano, he No, dicho... no, pero ¿cómo los valencianos? La pronunciación, el acento. O sea, no te Pocket. lo veo mucho, pero a veces te lo veo. Cuando hablas con producción te lo veo. Ah, es verdad. Debe ser que producción es valenciana. Bueno, who knows. Continuemos. Estos escritores italianos influyeron muy profundamente en Chaucer, no solo en términos de estilo y temática, sino también en su visión de lo que la literatura podía lograr. Por ejemplo, el uso del marco narrativo en los cuentos de Canterbury recuerda al Decameron de Boccaccio, Ajá. aunque Chaucer le da su propio giro, adaptándolo al contexto inglés. Es decir, coges el de Camerón y si a lo mejor utiliza, no sé, un léxico de 4.500 palabras, lo reduces a 7 y utilizas cuatro letras Joder, yo solamente. pensando que iba a decir algo inteligente, de verdad. Es que No, la culpa es mía. La culpa es mía. la culpa siempre es Chaucer tuya. fue un escritor profundamente influenciado por su tiempo, pero también por las grandes tradiciones literarias que le precedieron. Entre las principales influencias de su obra encontramos la literatura francesa. Durante los primeros años de su carrera, Chaucer escribió en un estilo inspirado en los poetas franceses, como Guillaume de Maupassant. Ajá. Obras como el libro de la duquesa, escrito por Chaucer, que fue el que le dio las 10 libras anuales de vitalicias, reflejan esta etapa, con un enfoque en el amor cortés y el simbolismo elaborado. Luego, como hemos mencionado antes, su encuentro con la literatura italiana fue también transformador. De Dante adoptó el sentido de lo moral y lo alegre, de Petrarca la elegancia lírica y de Boccaccio la narrativa multifacética. Estas Vale. influencias se reflejan en su habilidad para mezclar estilos y géneros en una misma obra, que en los cuentos de Canterbury se ve bastante bien. Canterbury. Por último, a pesar de su aprecio por las tradiciones extranjeras, Chaucer siempre se mantuvo conectado con su entorno local. Los cuentos de Canterbury son un ejemplo perfecto de cómo incorporó la rica diversidad de voces y experiencias de la Inglaterra medieval. Es que mola mucho la figura de este tío porque efectivamente se metió en la corte porque sería un coco, tendría mucha idea por el Sí, motivo sí, que sea, sí. pero nunca dejó de ser un tío del pueblo. O sea, Ujú. realmente era como cuando dices, bueno, soy clase media, soy clase media. Tienes a los de arriba que aprietan y a los de abajo que te vean un poco mal. Entonces es como que, Claramente. a ver, yo no soy de ninguna parte verdaderamente, pero conozco todos los mundos. Soy Yo un tengo que caminante decir, planar. ¿Sí? yo tengo que decir que no creo en la clase media. La clase media es una falacia. Es una Somos todos clase falacia. trabajadora, sí. Porque Vale. todos necesitamos trabajar para comer. O ¿Quieres sea que te que, ponga el discurso de la URSS de fondo? Ojalá lo sí. tuviese. Ostras, vendría divinamente. Algún día lo pondré. Algún día. Bueno, como decía Álvaro, lo interesante de este autor es que no solamente fue un poeta, sino también un hombre profundamente involucrado en los asuntos de su tiempo. Sirvió bajo 3 monarcas, Eduardo III, Ricardo II y Enrique IV. Su posición en la corte le permitió observar de cerca las dinámicas de poder, la corrupción y las tensiones sociales, temas que aparecen constantemente en su obra, no solo en los cuentos. Por ejemplo, la sátira hacia la iglesia en los cuentos de Canterbury refleja el creciente descontento con el clero, de lo que hemos hablado ya antes, la gente un poco ya, mientras que la diversidad de personajes muestra su comprensión de las distintas clases sociales. No era un simple observador, era un cronista crítico de su sociedad, y eso se nota en la forma en que construye sus historias, con humor, empatía y mordacidad, porque Ajá. le faltaba esto. Hacia el final de su vida, Chaucer continuó escribiendo, aunque su producción disminuyó, evidentemente porque ya la vista no era la misma. Bueno, escúchame, eso Artritis, díselo, Cervantes. díselo a Clint Eastwood, que con 84.000 millones de años aún sigue dirigiendo películas. Bueno, Ahí pero lo es que ese dejo. señor, como te habla con la mirada, pues realmente pues no tiene que hacer mucho más. Jurado número 2. Ahí lo dejo, está en cines. No es promoción, no nos pagan. Continúa. ¿Pero qué has ido a verla o que quieres que vayamos? No, ir a verlo. Ah, vale. Eh, bueno, en 1399, cuando Enrique IV ascendió al trono, Chaucer recibió una pensión que le permitió retirarse cómodamente. Bien. Deja, no te quiero aquí, vete a tu Bien, bien, casa. bien, bien. Nos Murió en jubilamos. 1400. Esto es como si le hubieran dado el premio Nobel. Y fue enterrado en la abadía de Westminster, convirtiéndose en el primer escritor, ojo,
ojo al manojo, que en ocupar un lugar en el rincón de los poetas. Ahí es nada, un honor que establece su importancia en la tradición inglesa. Bueno, ¿qué decir? Pues que el legado de Chaucer es monumental. A través de su obra no solo consolidó el inglés como lengua literaria, sino que también capturó la esencia de una época en transformación. Su habilidad para mezclar lo local y lo global, lo cómico y lo trágico, lo popular y lo erudito, lo convierte en una figura clave no solo para la literatura inglesa, sino para la literatura universal. Gracias, por tanto, Chaucer. Wow. Pensamos en Chaucer como un hombre del Renacimiento antes del Renacimiento. Aunque vive en la Edad Media, su obra anticipa muchos de los valores que asociamos con el Renacimiento. La atención a la experiencia individual, la sátira social y el interés por las emociones humanas y las contradicciones internas. Bueno, a ver, también, a ver, voy a decir una tontería, porque al final las épocas, las eras y los siglos muchas veces no son más que una forma de etiquetar temporalmente eventos de cara al estudio historiográfico, pero en puridad se murió en 1400 a puntito de acabar la Edad Media. O sea, quiero decir, joder, qué estupidez acabo de decir, de verdad. Da igual, que se murió a lo último, hacia el final. Casi, casi no se muere la Edad Media, casi, casi. Casi, casi, Rozando, por poquito. rozando el larguero, pero me habéis entendido, Claro. ¿verdad? Eso Sí, demuestra pero que, a lo mejor es que en Inglaterra la Edad Media se acabó antes. uy, este momento de estulticia y tan supino. Escúchame, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, no me lo quites. No me lo quites, no me lo quites. Déjamelo, déjamelo. Tú sigue con lo tuyo que vas bien. Venga, gracias. Como ya hemos dicho por encima, ahora vamos a hablar del libro. Trata sobre un grupo de peregrinos que se encuentran en una posada camino de ver a no sé qué santito. Cada uno cuenta una historia, pero primero vamos a hablar del componente sexual de la obra, que es a lo que hemos venido todos. Bueno, por fin, de verdad. Es que no sabéis que estuvo por WhatsApp diciéndome, es que aquí la peña, no veas tú, no veas tú. Y yo diciendo, bueno, pues cuando hagamos el programa me va a contar toda la movida. Minuto 46 de programa. Ahora viene lo spicy. Bueno, es que es como se está un poco sublevados los dos. O Vale, sea, bueno, spicy. primero, hay que entender algo muy importante. La Inglaterra medieval era una sociedad profundamente religiosa y oficialmente muy estricta en cuanto a moralidad sexual. La Iglesia lo regulaba todo, desde el matrimonio hasta la castidad, y condenaba el sexo fuera del matrimonio como pecado. Pero la gente se lo pasaba por la breca. Ya. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Chaucer nos da un vistazo al lado humano, caótico y muchas veces contradictorio de la sexualidad medieval, a través de sus personajes que exponen deseos, infidelidades, doble moral y las tensiones entre lo que se predicaba y lo que realmente ocurría. Él lo hace con humor, pero os voy a contar una cosa, porque hablando de todo este tema, he estado indagando. ¿Ah, sí? Y sí, y había veces, bueno, los monjes tenían, como la gente hacía tantas cosas, e iban, o sea, los curas, y luego iban en confesión y lo contaban todo porque tenían cero problema con contarlo todo lo que hacían. Entonces los curas empezaron a hacer como una anotaciones, ¿no? Por sodomía, no sé cuántos Aves Marías. Por ponerlo en cuatro y hacer caballito invertido, no sé cuántos. Por hacer no sé cuánto. Por poner y lo tenían como muy detallado. Entonces, ¿qué Cuantificando ahí, pasa? ¿no? Cuantificando Claro, que la la... gente, claro, la gente cuando iba le decían, pero a ver, ¿tú qué has hecho? Y entonces los curas le leían, porque si has hecho esto y esto, entonces la gente salía más caliente de lo que entraba. Godofredo, tráeme la tabla de conversión de sodomías, por favor. Y ahí, pues mira, si es no sé cuánto invertido, pues a lo mejor es Claro, y la pluscuamperfecto. Y gente aquí, decía, ¿cómo? ¿Que eso se puede hacer? Esta noche voy y me pongo con ello. Entonces, claro, empezaron a decirles, oye, no hagáis eso, porque tenéis a la gente más caliente que el palo en churrero. ¿Sabes? Cortaros una piaja. la vieja. Bueno, no, dejar que os cuenten ellos. Imaginaos cómo tenían que estar los curas. Bueno, Yo me lo imagino, de hecho lo iba a decir, pero me ha parecido que rozaba lo obsceno. pues ya Y lo digo me... yo. Que Vale, me da igual perfecto. todo, que soy el de Cure. Bueno, eh, me he perdido en mis propias frases. No te preocupes, amigo. Eh, bueno, estábamos diciendo que lo hace con humor, ¿no? Pero que también es una crítica social bastante aguda.
hay que entender que por aquel entonces no había concepto de intimidad, tampoco había tele, ni pijamas. La gente no usaba pijamas, la gente dormía en peloticas. ¿En serio? Y sí, la gente convivía en una misma estancia, o sea, allí padres, hijos, hermanos, o sea, imaginaros. Bueno, hay una cosa que hace muy bien Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, y es que Ujú. con mucha naturalidad, en más de una escena, te describe cómo está el arquitecto de la catedral, bueno, el constructor. Sí, No sí. recuerdo el nombre, se llama No, el Peter padre o de Jack. Paul. Sí, y está con una tía y están ahí zumbando al lado. Es en Sí. plan, pues mira, esto es lo que hay, hijo. Bueno, a ver, como os digo, la gente convivía en una misma estancia, se iban a la cama cuando anochecía porque mantener luz en las casas era muy costoso y ya sabemos que de noche todos los gatos son pardos. Ay, ¿por qué me miras así? De verdad. Me he puesto muy nervioso. Tú sabes que yo tolero muy mal esto. Vale, pues nada. Bueno, Hablamos los de gatos pardos. Si te sientas mal, Canterbury, Álvaro, no le gustan los gatos pardos. Canterbury y la sexualidad. Damas y caballeros. En la Edad Media se follaba mucho. Continúa. Sí, sí, sí. Así estamos hoy. Porque si somos tantos es porque aquellos están todo el día. Dale que te pego. Hombre, es que había que reponer. Después de la... Hombre, imaginaos. La peste negra fue como la COVID con el papel higiénico. Luego había que reponer. El papel higiénico. Canceladme ya, Madre por mía. favor. Canceladme ya porque Vamos yo... a hablar de los cuentos y de los personajes principales, Me ¿vale? Los parece más perfecto. notorios. Vamos a empezar, cómo no. El más importante, ¿quién va a ser? El caballero. ¿Quién Wow. es? El caballero es el modelo del ideal caballeresco, noble, valiente, piadoso, leal y generoso. Representa el espíritu de la caballería medieval, vamos, un Sir Gawain de manual, Ujú. en un momento en que este sistema de valores ya comenzaba a declinar. Su modestia contrasta con su impresionante historial de victorias en batallas, lo que refuerza su carácter virtuoso. ¿De qué va su cuento? Su historia, este cuento del caballero, es un romance caballeresco ambientado en la antigua Grecia. Esto me flipa. Narra, Me flipa lo de la sí, antigua Grecia. O sea, estoy totalmente dentro ahora mismo. ¿sí? Sí. Narra la rivalidad entre dos caballeros, Arcite y Palamón, quienes se enamoran de Emilia, una hermosa doncella que ven desde su prisión. Ambos son liberados en momentos distintos y al final se enfrentan en un torneo para decir quién se casará con ella. Aunque Arcite gana, un accidente trágico lo mata y Emilia termina casándose con Palamón. O sea Vale. que no, o sea, no es siempre mejor. No. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Esto me encanta. A mí las moralejas es que me puto flipa. Carpe diem. La vida es frágil, efectivamente. Y está en manos del destino. Eh, A pesar de los esfuerzos y las ambiciones humanas, el control sobre nuestras vidas es limitado, lo que invalida, invita a la Alerta. humanidad y aceptación del azar. Es que me ha salido un aviso, Escucha, perdón. escucha, alerta ictus, ¿eh? O sea, o sea, de verdad. Básicamente, esto se puede resumir en que la justicia no existe. Es decir, la proporcionalidad de tus actos, o sea, yo explicando un cuento de Canterbury. Escuchadme. Venid a mi hoguera, venid. Os voy a contar cómo funciona la moralidad. Da igual lo que hagáis, lo justos que pensáis que sois y lo mucho que merezcáis, al final, Palamón se la lleva calentita. ¿Lo he entendido? ¿Era así? Sí. Vale. Ahora mismo estoy muy dentro de tu movida. Bueno, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto nos queda? ¿Tú qué me Llevamos, dices? llevamos exactamente 53 minutos y 35 segundos. Yo creo, querida Diane, que estamos ahora mismo aproximadamente en la mitad de la movida. Elige algunos personajes más, 3 4 más, y procedemos con la lectura del micro relato ganador de la 34ª edición de Microrelatos del vuelo del cometa. ¿Te parece bien? Me parece bien. Tírale. Vale. Yo aquí estoy percibiendo ahora mismo una serie de problemas de carácter tecnológico. Si no estáis ahora mismo en YouTube, no lo vais a entender, pero Diana se ha quedado con el dedo levantado. Seguramente se ha quedado muy graciosa, de hecho, porque está como pensando muy fuerte, pero claramente es un alerta ictus comprobado. Se ha quedado mirando el horizonte de su pared de la habitación,
diciendo, dadme un segundo. Pero ese segundo se está prolongando como un cuento de Canterbury hacia ninguna parte. Así que, mientras ella viene, os voy a hablar de el cuento del médico. ¿Y quién es el médico? El médico es un hombre educado y con grandes conocimientos médicos, como su nombre bien indica, pero más interesado en acumular riquezas que en ayudar a sus pacientes. Representa muy bien la comercialización de la ciencia y la falta de ética en algunas profesiones. Por eso comentaba Diana antes que Chaucer en su obra hacía mucho hincapié en la crítica social. El resumen del cuento del médico consiste en lo siguiente. Su historia es una tragedia sobre Virginius, un padre que, por salvar el honor de su hija, la mata para evitar que caiga en manos de un juez corrupto que la desea. Este cuento es terrible y la moraleja es que la corrupción y los deseos, y ahí Diana ha volado hacia órbitas más lejanas, la moraleja es que la corrupción y los deseos desmedidos conducen al sufrimiento. Además, es una reflexión sobre los sacrificios extremos por la virtud y el honor. Y pasamos así a la historia de el fraile. ¿Quién es el fraile? El fraile es un clérigo hipócrita y avaro que se enriquece vendiendo indulgencias y perdones a los más ricos. Representa la corrupción en la iglesia y la explotación de la fe por intereses económicos. Y ahora es cuando podemos seguir hablando de forma indefinida, pero tenemos que darle la bienvenida nuevamente a nuestra querida Diana Soriano Martín, que ha regresado de su planeta lejano para decirnos algo. Muchísimo. No sé qué tal se me oye. Como el culo, querida. Vale, pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a quitar la cámara, ¿vale? Vas a quitar la cámara, me parece perfecto. Y voy a ponerme los cascos porque me ha pasado una cosa Vale. que no os lo vais a creer. ¿Te has pasado un cuento de Canterbury? Un cuento de Canterbury. ¿Qué tal me oís así? Te escucho como el culo, bájate el volumen. Bueno, te voy a bajar yo el volumen. Dame un segundo. Ahora, a ver, habla por favor. ¿Ahora qué tal me escucháis? Un poquito. Perfecto, regulada volumen. Continuamos con el fraile. El fraile, en resumen de su cuento, después de saber que representa la corrupción de la iglesia y la explotación de la fe por intereses, como no, económicos, su cuento consiste en la historia de un hombre avaro que muere sin arrepentirse y termina siendo reclamado por demonios. Es una sátira mordaz contra la avaricia y la hipocresía, especialmente dentro de las instituciones religiosas. Y la moraleja de esta obra es claramente que la codicia es el camino de la perdición y la fe genuina no puede comprarse ni venderse. ¿Verdad, Diane? ¿Qué opinas? Totalmente. Vale. Totalmente. Además, bueno, lo siento mucho por este momento horrible. Pero bueno, ya vamos a retomarlo. Siento lo del cómo me escuchéis y que no me podáis ver. Luego, Álvaro, que me pegue un pato o algo, o un ahorcado, por favor. Te voy a decir una Vamos a cosa, continuar. tampoco queda mucho tiempo de programa, entonces yo ya le he estado hablando de dos personajes, que es el fraile y el médico. ¿Qué te parece Vale, si pues hablas entonces de un par más? vamos a hablar de la más importante. Y si quieres, ya pasamos a la lectura, ¿vale? Vale. Vamos a hablar de la esposa de Bath. Yo creo que con mucho es una de las figuras más memorables de la obra. Es una mujer fuerte, independiente y orgullosa de sus experiencias de vida. Ha tenido 5 esposos y no teme discutir abiertamente el poder del deseo, el matrimonio y la autoridad femenina. Representa la lucha por la soberanía femenina en un mundo dominado por los hombres. Su relato, este os va a sonar. Su relato es una especie de cuento de hadas. Un caballero de la corte del rey Arturo comete un crimen y como castigo debe descubrir qué desean más las mujeres. Oh, Tras muchas búsquedas, una anciana le revela que las mujeres desean soberanía en sus relaciones. El caballero acepta casarse con la anciana como agradecimiento, pero ella se transforma en una mujer joven y hermosa cuando le otorga la autoridad en el matrimonio. Moraleja. La autoridad y el respeto son esenciales en cualquier relación. Además, el relato cuestiona las nociones de belleza y poder, sugiriendo que la verdadera armonía radica en el entendimiento mutuo. ¿Esta historia que era de Gawain o del otro, de De Galahad? Gawain. De Gawain, sí, Gawain. Qué guapo tiene Gawain.
Qué guapo ese Y aquí Gawain, ya. cómo nos gusta. Sí. Aquí podemos hacer una lectura o pasamos ya, si quieres, directamente al relato, lo que más te guste a ti, que Vale, eres pues el dueño y señor de este podcast, bueno, de este pues capítulo. esto no es verdad, pues es un simple títere a merced de producción, que producción es un ente invisible que nos rige desde lo más alto de la torre, en la cual mueve durante segundos y minutos y horas millones de euros, tienen tubos gigantescos por los que el dinero va viajando por ahí. Y nosotros, Dana, ¿qué es lo que vemos? Nada. ¿Por qué? Nada, Porque de somos, patatero. porque somos como caballeros Porque lo de la, hacemos porque nos gusta. porque nos mola, efectivamente. Así que ahora, en este momento, si te parece bien, Diana, haz una última lectura relacionada con los cuentos de Canterbury, que creo que ha sido una aproximación maravillosa de 1 hora de duración para las buenas gentes que oyen el vuelo del cometa. Haz, a continuación, continuando, por favor, procede. Para no contrariar a los eruditos, afirmaré lo siguiente. Fueron creados para ambas finalidades, es decir, tanto para la función como para el placer de la reproducción, en lo que no desagradamos a Dios. A ver, ¿por qué otro motivo debería haberse dejado escritos los libros que un hombre debe pagar el débito a su mujer? ¿Y con qué efectuaría él el pago sin utilizar su inocente instrumento? De ello se deduce que se dio a todas las criaturas vivientes para dedicarlo tanto a la procreación como para evacuar orina. Sin embargo, no estoy afirmando que todo el que esté equipado para los actos a los que me he referido deba ponerse a utilizarlo para el acto de la procreación. En tal caso, nadie se preocuparía de la castidad. Jesucristo, como más de un santo desde que el mundo es mundo, era virgen y estaba configurado como un hombre. Con todo, siempre vivió en perfecta castidad. No tengo nada en contra de la virginidad. Que las vírgenes sean panes de la harina más fina y llamadnos a nosotros, las que somos esposas, pan de cebada. Sin embargo, a pesar de ello, San Marcos puede explicaros que Jesucristo alimentó a millares con pan de cebada. Yo perseveraré en el estado para que el que Dios me ha llamado para el que Dios me ha llamado. No soy muy melindrosa. Como esposa utilizaré mi instrumento, con la misma generosidad con que mi Creador me lo dio. Si fuese reacia, que el Señor me castigue. Mi esposo lo tendrá mañana y noche, siempre que lo quiera y venga a pagarme lo que me adeuda. No seré yo quien le detenga a toda costa. Debo tener un esposo que sea a la vez mi deudor y mi esclavo, y en tanto que yo sea su esposa, él tendrá su tribulación de la carne. Mientras esté viva, él es a mí a quien se da el poder de su propio cuerpo, y no a él. Esto es lo que el apóstol San Pablo me explicó, y encargó a nuestros esposos que nos amasen bien. Estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista. Me he puesto muy nervioso. Me he puesto muy nervioso. Es como una relación BDSM psicológica. Es como, wow, ¿qué Oh, está wow, es pasando que aquí? es... Pero bueno, veis que a pesar de que está escrito cuando está escrito, pues es como un tema muy actual, ¿no? La igualdad en la pareja Ujú. y el abogar por las relaciones sanas dentro de la pareja realmente. O sea, ¿por qué no? Si a ti te apetece, a tu marido también, es que es lo suyo, ¿no? Y Que aparte con hombre, un, claro. con un matiz que está escrito por un tío. Quiero decir, Sí. es la percepción. Quiero decir, es el reflejo de lo que seguramente Chaucer hablaría con un montón de mujeres de diferentes estamentos, seguramente de la corte, porque en la corte las mujeres tenían más poder para opinar, porque tenían efectivamente más poder social, y él diría, bueno, pues 1 más 1 es 2, escribo esto y quedo como un rey, y efectivamente, tiene sentido. O sea, chapó. Ujú. Muy bien. Vale, pues con esto hemos acabado. Ponte la cámara un segundo, por favor, que te quiero ver. Ponte la cámara. Voy, voy. Estamos ahora mismo en un momento de alta tensión. Ahí está Dayan Soriano Martín con la cámara porque le ha caído un relámpago encima de su casa y como vive en una casa que es muy chiquitita, es como un cuadrado, es como un cubo, en mitad de un desierto, el rayo al impactar ha hecho mucho daño. Entonces ahora mismo está atrapada, no puede salir y pone la cámara, pero creo que le queda 1% de batería, está a punto de morir. Dayan, ¿cómo lo vives? ¿Qué os parece la peli que se ha montado Álvaro para decir que no me he traído el cargador del ordenador? Exactamente. Pues así están las cosas. One more time. Entonces vamos a ver una cosa y es que vamos a hablar del cuento que ha ganado, microrelato que ha ganado la 34ª edición del vuelo del cometa.
Estoy muy contento, estoy muy contento. Y ahora ya, en serio, como profe de narrativa, porque generalmente aquí hago el mongolo, ¿vale? De hecho, es lo que mejor se me da. Por otro lado, es como soy, pero bueno, hay que disimular y hacer como que soy una persona muy seria de vez en cuando. Entonces, me pongo el sombrero de profe de narrativa. He leído muchos cuentos estos días que habéis estado publicando en el Patreon. Tenéis que saber que para participar es totalmente abierto, gratuito, sin ningún tipo de restricción. Solo tenéis que registraros y poner vuestra obra para que sepamos que participa, nada más, ¿vale? También es una forma chula de que otras personas os puedan leer, así que bueno, pues al hacerlo en un sitio público, en un repositorio al cual todo el mundo puede entrar, pues tiene más sentido. Em, Cosas que me han gustado, muchas, aparte de que ha habido una participación bastante guay. Este en concreto que ha ganado tiene muchos elementos que me llaman la atención. Porque una de las cosas que siempre recomiendo cuando doy clase es que las primeras líneas, y sobre todo en una obra tan pequeña como esta, nos podemos extrapolar las primeras líneas a las primeras palabras, porque no es lo mismo una obra larga, una novela o un cuento de 20 páginas que una obra de 500 palabras donde el principio es fundamental. El principio ya tiene que ser una declaración de intenciones y tenéis que entender una cosa que creo que es importante y que os va a ayudar muchísimo a la hora de escribir y a la hora no solamente de nuestro certamen, cualquiera en general, incluso para una editorial, publicar también. Las historias deben comenzar, si es posible, con personas haciendo cosas. Quiero decir, si a los seres humanos nos interesan las historias cuando otros seres humanos las protagonizan, o otros seres humanos, o alienígenas, o robots, pero entidades con capaces de moverse, pensar, hablar, interactuar y o sentir, ¿vale? Entonces, si arrancáis el cuento con una descripción muy larga de un lugar o un paisaje, puede ser muy evocador en términos de prosa, si es muy lírico, si es muy poético, pero lo mejor, lo más fácil, entre comillas, pero también lo más difícil, porque no es fácil de conseguir, es arrancar con gente en movimiento, con una primera frase que sea cogerme por la solapa y decirme léeme, léeme por encima de todo lo demás. Esa primera frase, esas primeras palabras o primera oración, no puede ser algo que nazca del impulso literario, tiene que ser algo muy premeditado. A mí me pasa mucho como escritor que acabo una obra larga y regreso tiempo después y rehago el principio o le hago un principio nuevo dejando el anterior como capítulo 2. De modo que ahora que sé de qué va todo y tengo el tono y tengo las motivaciones y tengo todo lo demás, digo, vale, pues ahora con todos los instrumentos adecuados bien calibrados, porque ya he acabado el viaje, voy a regresar al principio y voy a escribir la primera línea, o la primera página, o el primer párrafo, de un modo apropiado para que el lector cuando entre ya esté en el tono. Entonces, recordad, las historias de personas, cuando digo personas me refiero a seres vivos, son mucho más interesantes como inicio que algo inanimado o meramente evocador. Entonces, intentad arrancar en la medida de lo posible siempre con emoción, emoción humana con la cual el lector pueda empatizar. Y eso va a hacer que la obra sea mucho más interesante. Dicho lo cual, el texto ganador de este certamen ha sido Ocre, de Victore. Victore M.A. Pasa que la A tiene una diéresis, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es Victore M.A. Y debo decir que reúne todas las cualidades que yo, en un texto de esta magnitud, de esta proporción, creo que son perfectas. Debo decir que hay otros cuentos muy, muy, muy interesantes que destacaría, pero me haría ser injusto porque tendría que empezar a mencionar de un modo proporcional, ¿no? Este, el otro. Hay muchísimos muy buenos. De hecho, hemos estado a puntito de hacer un exaequo porque realmente el nivel es muy alto. Dicho lo cual, vamos a proceder a leer, querida Diana Soriano Martín, Ocre, de Victore M.A. ¿Lo tienes? Ujú. Vamos allá.
Así como la lluvia torrencial no fue suficientemente fría para apagar la ira que ardía en mí, tampoco fue lo suficientemente espesa la neblina que se formó para ocultar la repugnante ofensa que me has hecho. Te habría seguido perdonando todo, que nunca respetaras horarios, que dejaras tus cosas tiradas por toda la casa, que siempre volvieras al día siguiente después de salir con tu mejor amigo, o los coqueteos con esas amiguitas tuyas. Incluso habría podido tolerar los manoseos con esa fulana que le encanta vestirse como zorra y ocultar su cara de aborigen bajo ese maquillaje de payasa. Aunque en el fondo sepa que ella te guste más que yo, aun cuando sigo amándote. A pesar de que ahora compartimos la casa como simples compañeros de cuarto y entre nosotros ya no queda nada. Pero voy a dejarte algo claro, pedazo de imbécil. Hoy no era un domingo cualquiera. Y tú lo sabías perfectamente. ¿Para qué me hiciste venir una vez más a este festival de música de mierda, donde solo gritan incoherencias que sabrá su abuela lo que dicen? ¿Para que me empapara hasta el culo bajo la lluvia y quedara en ridículo frente a la manada de retrasados con los que te rodeas? Me trataste con una disciplina humillante, como si nunca hubiéramos sido nada. Eres un hijo de mil putas, ¿sabes? Un cafre incapaz de encontrar siquiera el poste de luz donde estaba parado el único estúpido que aún cree que algún día vas a comportarte como el adulto que se supone que eres. Pero ya veo que sigues siendo el mismo cínico, soberbio y canalla del que quién sabe por qué putas me enamoré de hace 12 años. Así que hoy, caprichoso engreído de mierda, voy a enseñarte que yo también puedo ser cruel. Voy a hacer que recuerdes, por el resto de tu miserable vida, el tono ocre con que se difuminan en todas las luces de los reflectores, que hoy era mi cumpleaños. Pues ahí tenéis el texto Ocre de Victor M.A. Creo que reúne muchas cualidades que son destacables en un texto, sobre todo teniendo en cuenta la longitud. Porque, y con esto cerramos ya, último comentario antes de irnos, es que los microrelatos o los cuentos cortos no han de ser textos escritos y luego reducidos. Han de ser escritos con idea ya de que el tamaño ha de ser el que corresponda a la idea. ¿Por qué digo esto? Porque lo más común es que cuando vemos una imagen a partir de la cual hay que escribir un cuento o un micro, escribimos mogollón, nos pasamos del límite y luego decimos, pues a recortar. Y es que no funciona así. No funciona de esa manera. El micro relato no se recorta. Nace con intención de ser breve desde el principio. Entonces, si en algún momento las limitaciones de palabras son un problema, es mejor que arranquéis de nuevo y no empecéis a recortar para hacerlo caber a martillazos, porque si es el caso, probablemente no sea el mejor micro que podáis dar. Es mejor que siempre al acabar os quedéis por debajo o muy por debajo del límite de palabras. Si es el caso, seguro que está bien. Si no es el caso, dadle una vuelta. En el caso de Ocre, de Victor M.A., chapó. Dicho esto, querida Dayan Soriano Martín, que no te has cogido el cargador, cuidado que tendrás a Eduardo III dejándote un tetrabric de vino barato de garrafón en la puerta así. Ojalá cuando abra la puerta y vea lo que le he dejado. Que le he dejado ahí el vino de Te todos voy los a días. te voy a decir una cosa, o sea, porque me pillas muy retirado, muy retirado. Pero si no, mañana te encontrás un puto de vino en la puerta. Y así es como El vuelo del cometa, damas y caballeros, es el podcast de literatura que te odia porque te juzga. Es el podcast de literatura que, sin embargo, es como esa amiga gótica que decías, joder, qué necesidad. Y al mismo tiempo dices, pero qué buena está, ¿verdad? Pues ese tipo de personas somos nosotros ahora mismo. El vuelo del cometa, tu podcast Amiga, literario. piensa. Se te entrecorta mogollón. ¿Quieres un vino? Sí, sí, por favor. Venga, nos vamos. Adiós, un placer. Adiós.